Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Venezuela. El próximo 3 de diciembre, el pueblo está convocado a un referendo por la defensa de la Guayana Esequiba, territorio en disputa histórica con la vecina República Cooperativa de Guyana, país que recientemente ha violado normas internacionales de zonas en controversia. ¿Cuál es el sentido de las preguntas? Se lo preguntamos en minutos a un experto en este tema. En noticia palestina, después de casi 6.000 civiles asesinados, el secretario general de la ONU condena el asedio sin precedentes de Israel sobre la franja de Gaza al destacar que nada justifica el castigo colectivo al pueblo palestino. Declaraciones en el Consejo de Seguridad del organismo, en donde hasta la fecha Estados Unidos impone su voluntad. ¿Cuáles son los caminos para acabar con esta barbarie? Vamos a averiguarlo. En noticia, Bolivia, por genocidio es acusada la expresidenta de facto, Yanine Áñez, y otras 18 personas, entre altos mandos militares y de policía. Es la decisión de la Fiscalía General por la masacre de Sacaba y Sencata, que en 2019, tras el golpe de Estado, cometió la fuerza pública contra manifestaciones en su contra. Les contamos. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, esta nación suramericana irá a referéndum consultivo por el territorio de la Guayana Esequiba. Es un escenario en el que se mantiene la postura histórica de Venezuela con la diplomacia de paz y el diálogo con Naciones Unidas. Vamos a verlo. El Consejo Nacional Electoral presentó las preguntas que contendrá el referéndum consultivo a realizarse el 3 de diciembre en defensa de la Guayana Esequiba. La primera de ellas, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? La segunda, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución pacífica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia del territorio de la Guayana Esequiba? La tercera, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? La cuarta, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a la pretensión de Guyana, de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Y la quinta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para el desarrollo integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de ciudadanías y cédulas de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? El presidente del organismo, Elvis Amoroso, detalló que de ser aprobada la última pregunta, se incorporaría el Estado en el mapa del territorio nacional, conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966. Que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional. Ante la iniciativa, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, instó a la ciudadanía a votar. Primera vez en la historia de 200 años que este tema se lleva al debate público de esta manera, con esta magnitud. Primera vez que se le dan todos los argumentos políticos, diplomáticos, jurídicos, históricos, territoriales a nuestro pueblo para que nosotros tomemos una decisión colectiva, una decisión como país, hacer valer
la letra de la Constitución, el espíritu de la Constitución. Una democracia participativa protagónica, un país libre donde se le pregunta a sus ciudadanos los grandes asuntos. El Esequibo se identifica en el mapa venezolano como zona en reclamación, área rica en minerales y biodiversidad. La pugna territorial se reaviva en 2015, cuando la estadounidense ExxonMobil encuentra yacimientos de petróleo en la plataforma marítima atlántica, en área no delimitada y en litigio. El gobierno de Guyana rompe diálogos con Venezuela y deja la decisión en la Corte Internacional de Justicia. La Asamblea Nacional convocó estos comicios como parte de la cultura democrática que ha demostrado el pueblo venezolano en las últimas décadas. Ahí está la decisión que ha tomado el gobierno. Ahora, a través, lo ven ustedes, del Consejo Nacional Electoral, va a este referendo consultivo el próximo 3 de diciembre. ¿Cuál es el significado del contenido de las 5 preguntas de este proceso que se le preguntará a la población que se encuentra en el padrón electoral? Se lo vamos a consultar de manera detallada a un experto, el doctor Herman Escarrá, es diputado, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y de la Soberanía Territorial, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es un reconocido abogado venezolano constitucionalista, profesor universitario en postdoctorado. Doctor Escarrá, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Me complace saludarte de nuevo. Muchísimas gracias. Sí. Doctor Escarrá, decíamos en el informe primero, se trata de un referendo consultivo. ¿Por qué referendo consultivo? ¿Por qué no un plebiscito? Y a esto inmediatamente le quiero agregar ¿vinculante o no vinculante? Sí, la idea de los referéndum, abrogatorio, revocatorio, el referéndum consultivo que está previsto en el artículo 71 de la Constitución vigente en Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, no es vinculante. Él es una consulta constitucional que se hace al pueblo en el marco de la democracia participativa y protagónica, que es la cláusula pétrea que transversaliza toda nuestra Constitución. Cuando la Constituyente de 1999 produce la ruptura ideológica, la propia ruptura jurídico-política en el marco de una constituyente del pueblo, fue precisamente para sustituir la democracia llamada por los politólogos de conciliación de élites por una parte y democracia representativa o partidocrática por una democracia popular de participación y de protagonismo del destino del pueblo. Ese es el marco de referencia de todos y cada uno de los referéndums y en particular del referéndum consultivo, que no es vinculante como su propia naturaleza lo indica. Se trata en el marco de la Constitución, de las garantías constitucionales, del desarrollo democrático, de la participación popular, que el pueblo exprese su voluntad sobre temas de trascendencia nacional. Esto, te comento, Tatiana, aparece por primera vez en la Constitución de 1999. Del año 11 al año 1811 a 1999 hemos tenido 27 constituciones y esta última es la que casualmente incorpora toda la idea de la consulta popular y de los referéndums. Ahora, no es un plebiscito. En el constituyente, en la constituyente, esto se debatió con mucha fuerza, porque entendíamos que el plebiscito en Venezuela es de ingrato recuerdo, el plebiscito de Marcos Pérez Jiménez, en Paraguay de Stroessner, en Chile de Pinochet, y yéndonos más atrás de Napoleón, en aquella célebre conversación con el abate Sieyès, Joseph Emmanuel Sieyès, cuando él le dice: yo quiero, más que ser un emperador, ser vitalicio y hereditario, ¿cómo hago? Y entonces Sieyès le contesta: vamos a un plebiscito. Y él le dice: ¿qué es eso? El pueblo se le llama a votar, pero no decide porque la decisión ya está hecha, le contesta Sieyès.
Entonces la idea del plebiscito es negada al constituyente y se va más a una postura democrática de participación plural de todos los sectores de la vida de la nación, que es lo que en este momento se quiere. ¿Y qué significa, doctor Ezcarrá, que no sea vinculante? Que no sea vinculante es que es más una consulta de la voluntad de la nación que sí ejerce, sin lugar a dudas, una coercibilidad moral, no jurídica, no de otra forma, sino estrictamente moral. Como el poder popular que está dentro de la Constitución. Como el poder popular que le da legitimidad a todas las instituciones constitucionales. Vamos a revisar algunas de las preguntas, doctor Ezcarrá, ¿le todo parece? Para entender el significado, lo que hay en este texto. Vamos a ver la primera y la ponemos aquí en pantalla. Dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Le pido a la producción que la pongamos en full pantalla. Ahí está la primera pregunta de este referendo consultivo por la defensa de la Guayana Esequiba. Aquí quiero preguntarle lo primero, doctor Ezcarrá, es que hay que hacer un poco de historia, hay que irnos a ver qué fue lo que pasó en 1899. Sí, realmente ahí se produjo un arbitraje, pero un arbitraje fraudulento. No estuvo representada Venezuela, sino los Estados Unidos y el Reino Unido, Inglaterra, la Gran Bretaña. 2 jueces de la Gran Bretaña, 2 jueces de los Estados Unidos deciden finalmente el despojo de casi 160.000 kilómetros cuadrados de territorio. En las investigaciones que se han hecho, Venezuela presentó varios tomos. Se calcula que 10 tomos de pruebas, de mapas, comenzando con Francisco de Miranda, y de documentos que de ninguna manera fueron evaluados, sino que ya había una decisión. Ahí es interesante la carta póstuma del secretario Severo Malé Prevost de ese arbitraje, donde finalmente él señala que ahí hubo fraude procesal, pero también hubo fraude, incluso concusión, en muchos sentidos. El presidente Martens, un ruso para la época, presionó de todas formas para que se produjera una decisión unánime y favorable a la Inglaterra, al Imperio Británico. Que en ese momento era el gran imperio. Sí, Venezuela queda ausente, Tatiana, totalmente de ese proceso, no tiene representación, no se cumple el buen derecho, no se cumple el debido proceso, hay extralimitación de funciones, hay exceso de poder, es decir, está viciado de nulidad absoluta, y así lo ha señalado Venezuela reiteradamente. Le quería, al margen, por supuesto, del referendo, pero con esta reflexión histórica que usted nos hace, doctor Ezcarrá, ¿qué cosas tiene la vida? Desde ese entonces hasta hoy ha cambiado el imperio. Primero era el imperio británico, ahora el hegemón Estados Unidos, pero siguen tratando de mantenerse en este proceso injerencista de nuestras naciones. Así es. Es interesante saber que ellos coexisten, los imperios coexisten, los imperios tienen intereses. Quizás por eso se atribuye a Clemenceau esa frase, según la cual en las relaciones entre los estados y las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos, sino situaciones de interés común. Eso es lo que ocurre con la Inglaterra, eso es lo que ocurre con las empresas norteamericanas. Recordemos que en un análisis de lo que es el poder norteamericano es muy poco constitucional. Ahí no manda el presidente, él no es ningún jefe de Estado, ahí son las corporaciones. Y esas corporaciones a partir de 2015 han pretendido
querido apropiarse de los recursos de gas, de petróleo, de oro, de diamantes, de minerales extraños, de minerales estratégicos en la zona. Y más grave aún, están explotando la zona, dándole la espalda al derecho internacional y en un territorio en disputa. Para nosotros es nuestro territorio, pero en todo caso, en un territorio en disputa, ¿cómo es que usted va a aliarse a una parte para entonces explotar ese mar territorial? Claro, la violación de la norma internacional, del derecho de internacional. Principios del derecho del mar, que aunque no suscribimos esos tratados, pero hay unos principios generales del derecho internacional del mar. Hay también unos valores y principios del derecho internacional público. Está además el tratado o acuerdo de Ginebra que le dan la espalda y pretenden menoscabarlo, violarlo, y extremadamente grave la violación además de otros principios universales como el llamado utis possidetis juris, que es uno de los grandes argumentos de Venezuela. A propósito del Acuerdo de Ginebra, esta es la segunda pregunta. Vamos a revisarla, doctor Ezcarra, audiencia. Pregunta número 2. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia del territorio de la Guayana Esequiba? Esto reitera la postura histórica del gobierno de Venezuela, el Acuerdo de Ginebra del 66. No olvidemos que el presidente Nicolás Maduro, que de acuerdo a la Constitución es quien tiene la atribución y competencia en política de defensa y en política exterior, por lo tanto es el conductor de todo este proceso, independientemente de que el referéndum lo inicia el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional. Pero aún así hay que señalar que el Acuerdo de Ginebra de 1966 se convierte en una política de Estado. No es una política de gobierno, de este gobierno o aquel gobierno o el gobierno de atrás, no, es una política de Estado. El Acuerdo de Ginebra en 1966 con Marco Falcón Briceño, después con otros cancilleres, casi todos eran de la socialdemocracia, no tenía nada que ver la revolución bolivariana. Sin embargo, esos elementos con el utis possidetis juris, el artículo 10 de nuestra Constitución, el Tratado o Acuerdo de Ginebra, constituyen el diseño de la política de Estado que, unido a la democracia, a la diplomacia, bolivariana de paz, de integridad territorial y de soberanía y autodeterminación, viene desplegando el actual jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro. Doctor Ezcarra, esto quiere decir, si unimos esta pregunta con la anterior, que Guyana pretende desconocer el acuerdo del 66, enterrarlo para irse más atrás, para irse al primer aspecto que conversamos. Mal asesorada por los abogados ingleses, lo está haciendo mal asesorada por todas estas entidades. La única no es la Chevron, ahí está la Shell, allá hay incluso empresas que no solo están vinculadas a los Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, sino a varios de los miembros de la OTAN. O sea, la confrontación de Venezuela es en realidad con las potencias mundiales que están en la actualidad, no es exactamente con un país intermedio como sería la República Cooperativa de Guyana. Y en este momento Guyana siendo usada en este aspecto de carácter geopolítico extremadamente peligroso. Muy peligroso. Fíjese usted que esta señora del Comando Sur, en la última operación militar que en la zona hizo con la República Cooperativa de Guyana, en una entrevista que supongo estimulada por ella misma o por el gobierno norteamericano o por estas empresas, dijo: nosotros vamos por los recursos de Venezuela. Y lo dijo con claridad, nunca revocó esa afirmación y por el contrario la consolidó, señalando los distintos recursos que hay en toda la América Latina. Así es. De tal manera que además que hay que verlo en el orden geopolítico, no solamente en el orden jurídico de la controversia. Allá hay una base enorme de energía petrolera
por supuesto hay gas, y esos son recursos que están escaseando incluso en los Estados Unidos, en la reserva petrolera de los Estados Unidos. Eso trae a su vez... Ese es un asunto clave, doctor Ezquerra. Usted que maneja muy bien eso sabe que estos conflictos que estamos teniendo en este momento lo que hacen es darle una valoración estratégica a lo que está ocurriendo ahí en Guyana. Por eso es que el subsecretario Nichols, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Occidente, la América Latina y el Caribe, de manera ofensiva, grosera, insolente, se atrevió a decir de que nosotros debíamos respetar a Guyana, que no debíamos intervenir en lo que está ocurriendo allí en esa zona, y más grave aún, que teníamos que respetar el laudo arbitral de 1899. El laudo que nos quitó casi 159.500, pero casi 160.000 kilómetros cuadrados, es decir, un costado de la patria. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a quedar tranquilos? ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer aquiescencia, cómplices? ¿Cómo es que nosotros de alguna manera no vamos a confrontar, como dice la primera pregunta, por todos los medios pacíficos, en el marco del Estado de Derecho, pero todos los medios posibles, desde las medidas cautelares o medidas provisionales para atacar a estas empresas y detenerlas, hasta otras medidas que están previstas en la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a revisar en ese mismo sentido la pregunta número 3 que se le hará el próximo 3 de diciembre al pueblo de Venezuela. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Esta pregunta, doctor Ezquerra, necesitará de mucha pedagogía y de comprensión para que se interprete que es que una cosa lleva a la otra. Tatiana, realmente la pregunta, que es muy clara, muy diáfana, lo que hace es colocar las cosas en el Estado de Derecho Internacional o el estado de facto de las relaciones internacionales, entre lo que es el utis possidetis del poder de dominio y lo que es el utis possidetis iuris de los títulos jurídicos. En este caso específico, el estatuto, el reglamento, la jurisprudencia, la doctrina de la Corte Internacional de Justicia ha señalado invariablemente que debe haber una cláusula compromisoria para activar la competencia y la jurisdicción. Esa cláusula no existe, porque Venezuela ha dicho siempre que no va a ir a arreglos judiciales. Yo he leído 3 cartas del presidente de la República muy valientes, muy claras, en el orden doctrinario. La primera a Ban Ki-moon y la segunda a Guterres, ambos secretarios generales de las Naciones Unidas, diciendo: nosotros vamos al diálogo, vamos a la solución directa, vamos a fórmulas de cooperación, pero de ninguna manera nosotros vamos a aceptar ser compelidos o que nos lleven a una jurisdicción que no existe. La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción, independientemente de que en alguna decisión dijo, bueno, eso es cosa juzgada, etcétera. No, no es cosa juzgada. Los estudios de derecho internacional, los estudios del Estado de Derecho, entre otras cosas, el derecho de los tratados señala, entre otras cosas, que el incumplimiento de requerimientos intrínsecos a una de las instituciones o normas o entidades vicia de nulidad todo un procedimiento. Y decir, doctor Ezquerra, que es cosa juzgada es extremadamente peligroso también. Claro. Cuando dice cosa juzgada, en realidad es la incomprensión de lo que es la intangibilidad de la norma. Yo le voy a dar un ejemplo que ocurrió en la Constituyente en 1999, cuando formulamos el recurso de revisión extraordinario. Mucha gente decía, pero bueno,
¿Cómo van a ir un recurso de revisión si ya al final se agotaron todas las vías e instancias de carácter jurisdiccional? No, sí, porque alguien tiene que señalar cuando hay una violación obscena del texto constitucional, no se agota de ninguna manera la revisión de los actos jurídicos, sino que hay una última fórmula que es la de la revisión. Asimismo, aquí exactamente igual. Si ese tratado, si ese laudo, si esa sentencia arbitral está violando de manera grave, incluso en su tiempo hasta hoy, de manera muy grave, y a la vez la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción, entonces estaríamos en una situación de facto que Venezuela no quiere. Venezuela presentó con mucha claridad unas excepciones preliminares muy claras, señores. Inglaterra, la Gran Bretaña estuvo en el Tratado de Washington, 1897. Luego estuvo en el laudo arbitral de París. Y en tercer lugar estuvo en el Acuerdo de Ginebra. ¿Cómo es que no va a estar en la controversia? Es parte en la controversia. Claro. Entonces, una especie de performance muy superficial, le empezaron a dar vuelta a aquello. En segundo lugar, rechazan el uti possidetis iuris, que es una cláusula pétrea del orden internacional y del derecho internacional público. Y por último, ¿cómo es que usted va a menoscabar, va a violar a un tratado internacional? Porque al final el Acuerdo de Ginebra en realidad es un tratado, el Tratado de Ginebra, que buscó regular esa situación y que dejó de lado el laudo arbitral de 1899. De 1899. Con todo esto que usted nos dice, doctor Ezcarrá, también se comprende ese comunicado que rechaza este referendo por parte de la República Cooperativa de Guyana, bueno, que de hecho son asunto de injerencia en otro país, en las decisiones internas de otro país, ¿no? Primero, es una cosa de orden interno que está prevista en nuestra Constitución, en primer lugar. A nosotros no nos otorgaron constituciones. No olvidemos que la República Cooperativa de Guyana tiene dos constituciones. Una que escondió y que gracias a Dios se hizo un hallazgo de esa constitución, que no fue otra cosa que un documento o constitución otorgada por parte de la majestad británica o de la reina británica. Y luego la constitución que en este momento está vigente. Hay que decir frente a eso que nosotros tenemos un orden constitucional legítimo, democrático, producto del pueblo de Venezuela. Aquí nadie le regalaron la independencia, aquí a nadie le otorgaron una constitución, sino que por el contrario fue el producto de la participación y elaboración del pueblo de Venezuela, que ahora en forma de constituyente, porque el acto constituyente no es algo que ocurre en un momento y desapareció, no. Hay unos referéndums, hay unas consultas populares. En el momento en que ellos se activan, se está activando nada menos que la máxima titularidad de la soberanía, que la tiene el pueblo. Que es el poder popular. Vamos ahora a la cuarta pregunta, doctor Ezcarrá. Audiencia, dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a la pretensión de Guyana, de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Ya lo habíamos hablado y tiene mucho que ver con la violación del derecho internacional, porque en esa zona no podría haber ni exploración ni explotación, ningún tipo de actividad. No debería ocurrir. No debería haber. Sin embargo, está ocurriendo. Se han entregado permisos, algunos dicen, el término es inexacto, pero bueno, permisos, concesiones a distintas empresas, se ha llamado a licitaciones ilegales totalmente y se pretende hacer, pues, o sea, una especie, aquí en el oriente del país, en el mundo minero, eso lo llaman bulla. O sea, una bulla minera, una bulla de oro. Aquí es una bulla petrolera, un escándalo petrolero. Porque efectivamente cuando usted dice, como dijo la Chevron, ahí hay más de 11.000 millones de barriles de petróleo, indudablemente usted está alertando al mundo en un momento tan dramático y grave como el de la conflictividad que tenemos en Europa y que tenemos en otras
áreas de nuestro universo. En otras latitudes. Vamos a pasar ahora a la quinta pregunta, doctor Ezquerra, audiencia. Ahí está. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para el desarrollo integral de la población actual y futura de este territorio? Esta es una pregunta hermosísima, es una pregunta de verdad preciosa. Yo felicito al equipo que trabajó en eso. Como usted sabe, la iniciativa la tomó el Parlamento por unanimidad, la Asamblea Nacional, votaron por unanimidad las fuerzas bolivarianas y las fuerzas de oposición de manera unitaria. Ahí está nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez, el presidente Jorge Gómez, y están también las indicaciones y orientaciones del presidente Maduro, además de un gran equipo. De verdad, esto es una cláusula hermosa. Usted sabe que eso está previsto en la Constitución del Estado Bolívar, una constitución maravillosa del Estado Bolívar. Pero además, este es un procedimiento que lo único que requiere es una ley orgánica. No hay que ir a un procedimiento de enmienda. Está previsto en el texto constitucional. Y aquí una cosa, permítame, le pregunto, doctor Ezquerra, a propósito de ello, es en aras de un claro entendimiento, de una clara comprensión, incluso para muchos y muchas habitantes de Venezuela, es que en esa zona vive gente, hay personas, hay toda hay actividades cotidianas, diarias, hay una vida de parte de un pueblo venezolano. Ahí están los originarios nuestros en primer lugar, pero además hay un mestizaje enorme, ¿no? Porque ahí tenemos no solamente a los que podríamos decir que tienen asentamientos, etcétera, hay algunas poblaciones indígenas de especial importancia, sino que ahí han llegado de muchos sectores internacionales, de la América Latina, de Europa, y se produce una especie de situación ecuménica, de mezclas, de razas, como somos nosotros. En realidad, cuando se estudia la identidad venezolana, habría que recurrir al libertador. No somos blancos, no somos indios, no somos europeos, somos una especie intermedia, somos una especie de pequeño género humano. Bueno, eso exactamente es lo que está ocurriendo allí. Y hay que decir, sin lugar a dudas, de que esa idea del Estado, de crear un nuevo Estado, es una aspiración muy fuerte. Además, permitiría un mejor gobierno, una mejor gobernabilidad en la zona. Hay que ver el orgullo y el honor de ser, por ejemplo, diputado de ese Consejo Legislativo cuando se escoja. Hay que ver el orgullo del que sea el primer gobernador, lo que eso puede significar, porque al final es el rescate de la patria y de una parte de esa patria que es tan importante, que es tan fundamental para nosotros. Nosotros, de verdad, yo creo que este va a ser un referéndum extraordinario, una fiesta popular y democrática de expresión de la voluntad nacional. Aquel que esté en contra de la consulta popular obviamente no es demócrata. Aquel que esté en contra de esto obviamente le está dando la espalda a la Constitución. Aquel que considere que no se debe hacer una consulta al pueblo es porque tiene una mentalidad burguesada, hierática, grave, ya sustituida por la revolución bolivariana, por la revolución social y por la propia nueva Constitución. Y también, doctor Ezquerra, son aquellos entonces, me refiero hacia lo interno de Venezuela, que tienen esos mismos deseos injerencistas para este caso específico de Estados Unidos y de Reino Unido sobre los recursos naturales del pueblo de Venezuela. Eso es lo doloroso, que lo que se pretende vender o conculcar son los recursos, no solo un territorio. Hay que aclarar, en el consenso de la teoría del Estado actual, por supuesto que hay otras condiciones existenciales, pero hay tres que son fundamentales para que exista un Estado. Un pueblo, no población, un pueblo con una identidad, un poder legítimo
y un espacio territorial o un espacio geográfico. Son las tres condiciones. Bueno, nos estamos jugando una condición existencial del Estado venezolano como es su espacio territorial. Ahora que hemos tenido entreguistas, claudicantes, perdone que use ese término, vendepatria, lo hemos tenido desde el siglo pasado. Por ahí anda una carta muy lamentable del siglo pasado, donde una serie de señores de la sociedad caraqueña pedían a la reina inglesa que interviniera para que protegiera sus propiedades, sus inversiones, etcétera, en contra de la guerra federal o de la guerra social, y ellos le entregarían el Esequibo. Esto es extremadamente lamentable. Claro, entre otras cosas. Para despedirlo, doctor Ezcarra, de esta clase magistral que nos ha dado esta noche, se lo agradezco de hecho de nuevo, el tema del mapa de Venezuela que incluye la Guayana Esequiba. Hay algunos mapas que no lo tienen, y eso debería ser también un llamado en este proceso de pedagogía. Es que todos los mapas de Venezuela deben tener la Guayana Esequiba. En ese tema, primero que todos deben tener la Guayana Esequiba. En segundo lugar, que eso debe estar en todas las escuelas primarias, en todos los liceos y en todas las universidades. Pero aparte de eso, del tema solamente del mapa, hay que decirle al país que nos están convocando a reafirmar la patria. A nosotros no nos están convocando para hacer una exégesis, ni tampoco para autorizar al presidente a que tome medidas. El presidente tomará y ha tomado las medidas necesarias ya previstas en la Constitución, y lo sabe bien, y ha venido haciendo desde 2015 una conducción muy acertada. De tal manera que lo mismo debo decir de nuestra Fuerza Armada, con una vocación de paz, con una vocación universal, con una vocación ecuménica, pero fue capaz de salir desde aquí. Con ella salir los neogranadinos, los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, a darle la libertad a un continente y a darle muchísima dignidad. Bueno, esa misma Fuerza Armada es la que con nosotros los civiles está atenta y está dispuesta para defender la patria. Muchísimas gracias, doctor Ezcarra. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Palestina, después de casi 6.000 civiles asesinados, el secretario general de la ONU, un horror, doctor Ezcarra, condena el asedio sin precedentes de Israel sobre la Franja de Gaza, al destacar que nada justifica el castigo colectivo al pueblo palestino. Declaraciones en el Consejo de Seguridad del organismo, en donde hasta la fecha Estados Unidos impone su voluntad. ¿Cuáles son los caminos para acabar con esta barbarie? Vamos a verlo al volver en el Noticia. En Noticia Palestina, después de 18 días de asedio, más de 5.000 civiles asesinados por Israel, por fin el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condena los ataques, señala que los agravios de Hamas a Israel no justifican el castigo colectivo al pueblo palestino. Vamos a ver esas declaraciones en el Consejo de Seguridad de este martes en esta instancia de Naciones Unidas. Desde el pasado 7 de octubre, los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han dejado a más de 5.000 civiles asesinados, la gran mayoría niños y mujeres. Según las cifras de UNICEF, son 2.360 niños que han muerto por los asedios continuos a la Franja de Gaza, mientras que más de 5.300 están heridos. En medio del conflicto y ante la crisis humanitaria del pueblo palestino, este martes se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por primera vez, el secretario general del organismo condenó esta barbarie.
Es importante reconocer también que los ataques de Hamas no se produjeron en un vacío. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación sofocante. Han visto cómo su tierra es devorada por asentamientos, cómo está plagada de violencia, su economía mermada, su población desplazada y sus hogares destruidos. Sus esperanzas de una solución política a sus quejas se han ido desvaneciendo. A su vez apuntó que el pueblo palestino no debe sufrir las consecuencias del conflicto armado. Pero los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los ataques de Hamas, y esos ataques tampoco pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. Ratificó que las guerras tienen normas, por lo que exigió al gobierno de Israel respetar el derecho internacional humanitario, que incluye la protección de hospitales, lugares de cultos e instalaciones de la ONU. Estas sedes, que sirven de refugio para los civiles, han sido objetivo militar de Israel. Hasta la fecha, 29 hospitales han sido atacados y 35 trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados han sido asesinados. El representante de Palestina en la ONU aseguró que la ayuda humanitaria poco o nada hace ante la destrucción del pueblo. Exigió la protección de la población civil. Si usted dice que está a favor del derecho internacional humanitario y de la protección de los civiles, entonces nada puede justificar lo que está haciendo Israel. Se trata de ataques contra civiles o, en el mejor de los casos, ataques inhumanos, ilegales e indiscriminados. Esto es un castigo colectivo. En respuesta, el embajador de Israel exigió la dimisión del secretario general de la ONU. Señor secretario general, la ONU fue creada para prevenir atrocidades, como las atrocidades bárbaras que cometió Hamas. Pero la ONU está fallando, y usted, señor secretario, ha perdido toda moralidad e imparcialidad, porque cuando dices esas terribles palabras de que estos atroces ataques no sucedieron en el vacío, estás tolerando y justificando el terrorismo. Mientras, el ministro de Exteriores de Israel anunció que el país está decidido a terminar por completo con Hamas. Esto supone más asesinatos de civiles en un plan que avanza hacia el exterminio. Vamos a sumar información de inmediato con nuestra colaboradora desde la Franja de Gaza, Nur Haracen. Nur. Ha llegado la noche y esto es lo que más teme la población de Gaza, porque Israel está intensificando sus bombardeos y ataques aéreos sobre la Franja de Gaza. Cada día la gente de Gaza se despierta con la noticia del asesinato de sus seres queridos y de sus familiares. En las últimas horas, hemos escuchado fuertes bombardeos en la frontera este en el sur de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Palestina, esto solo ocurre aquí en el sur de Gaza, y este es el lugar donde los palestinos van a refugiarse fundamentalmente. Más de 110 personas fueron asesinadas. Esto eleva la cifra de muertos aquí en Gaza a 5.800, de los cuales 2.300 son niños. ¿Cuántos niños más deben morir hasta que la comunidad internacional se movilice o haga algo? Esta es la pregunta básica que se hace la gente aquí en Gaza. Si sales a la calle, si preguntas a la gente, te dirán que no quieren ayuda humanitaria, no quieren alimentos, no quieren suministros médicos. Quieren que esta guerra termine y quieren que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza a diario. 100 camiones de ayuda humanitaria con combustible. Esto es lo que quiere la gente de Gaza. Agradecemos a nuestra colaboradora Nur Haracen desde la Franja de Gaza con esta pregunta sin respuesta. ¿Qué más se necesita para que se acabe esta barbarie? Más de 2.000 niños que han sido asesinados producto de los bombardeos de Israel. Vamos a hablar de esto en esta jornada en particular, lo sucedido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para ello nos acompaña Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales, profesor de Historia en la Universidad Nacional de Luján, en Argentina, coordinador del Grupo Especial Revista Al Zeitún Claxo. Profesor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Tatiana, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Lo sucedido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, profesor, decíamos en titulares y antes de conversar con usted, por fin el secretario general de Naciones Unidas, en esta instancia del organismo internacional, condena este bombardeo permanente de 18 días de Israel contra la población civil. ¿Qué implicaciones cree usted que pueda tener? Esto me parece que es un paso adelante, por un lado, que un organismo como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su máximo representante, Guterres, haya emitido esa declaración donde trata de explicar y contextualizar lo que sucedió con Hamas, que es una violencia reprochable, pero no es un pretexto para luego arrasar con una población, generar 1 millón de refugiados, prohibir el agua, prohibir la electricidad, generar mayores desplazamientos como ya sufrió la población palestina en otros momentos, y me parece que tiene que ver con lo que sucede también entre Rusia y Ucrania, con el avance y el ascenso que ha tenido China en estos últimos años. Entonces, lo que sucede aquí tiene que ver con planes armados meticulosamente por Estados Unidos, y en este caso apoyado desde Israel, donde tiene varios planes para Palestina. Uno de ellos es, dicen, tratar de aniquilar a Gaza, pero esto se asemeja a lo que hizo Estados Unidos en lo que llamó la guerra contra el terrorismo, donde hablaba de que un grupo era terrorista, declararlo Estados Unidos y la Unión Europea como terrorista, que es un término que puede ser usado para uno u otro lado. Acá lo que tenemos es una milicia y un ejército con la mayor tecnología, con aviones F-16, con armas nucleares, con un poderoso seguimiento tecnológico de lo que hace la población en Gaza. Entonces dicen, tratan de que todo el mundo a través de los medios de comunicación piensen que es una organización terrorista que asesinó igual que los israelíes, pero en este caso el ejército de Israel mató a casi 6.000 personas, y estamos hablando de 2.300 niños, y estamos hablando de que puede haber, se calcula, 800 niños bajo los escombros ahora, y esto sigue porque no está detenido. El asunto aquí es que ese intento de contarle al mundo esa realidad, la verdad es que se le ha salido a Israel, el propio Estados Unidos, de las manos, porque estamos asistiendo a esta barbarie a través de posibilidades en algunos momentos de tener la información rápida, en vivo, en directo, las redes sociales. También hay algunos medios de comunicación, recordar que ya son más de 17 periodistas asesinados allí dentro de la Franja de Gaza por Israel, pero esto lo que quiere decir es que esa matriz no ha logrado cuajar a nivel internacional, y es una evidencia por las masivas movilizaciones en apoyo al pueblo palestino alrededor del mundo. ¿Esto qué efecto realmente podrá tener? El decir que toda la población en la Franja de Gaza son terroristas y que por eso tienen que asesinarlos hasta los niños, lo que ha generado es una tremenda indignación mundial. Yo creo que sí, las movilizaciones tienen un rol fundamental para mostrar el descontento en la mayoría de las poblaciones del mundo. Incluso las están tratando de prohibir, las están tratando de sofocar, pero la gente sale a manifestarse porque, si bien los grandes medios hegemónicos tratan de mostrar solo una realidad, lamentablemente hay solo una narrativa, la más conocida. Tratan de matar periodistas, lamentablemente, en la Franja de Gaza, que tratan de informar de otros lugares del mundo. Tampoco permiten entrar muchos periodistas extranjeros, por lo cual los únicos periodistas que están trabajando en la zona específica son gazatíes palestinos. Y me parece que esto tiene que ver con una lógica que viene utilizando Israel como bastión de Estados Unidos, en el sentido de que trata de ir cambiando e imponiendo los nombres y un lenguaje específico. Por ejemplo, primero hablaba de la guerra árabe-israelí, luego de la guerra o conflicto israelí-palestino. Ahora quiere cambiar eso y rotularlo como Israel-Hamas o Israel-Gaza. El tema acá es la desposesión de los palestinos. Tratar de expulsarlos en un caso
en otro caso perseguirlos militarmente, pero al mismo tiempo en Cisjordania también hubo más de 60 muertos en estos días, hubo represión, hubo persecuciones de los colonos que está legislado en la Corte Internacional de Justicia, en las Naciones Unidas, que las colonias de asentamiento que siguen avanzando mientras se pone el foco también en Gaza, siguen avanzando en territorio palestino, siguen también perjudicando las cosechas o perjudicando la vida cotidiana, porque hay una violencia cotidiana contra los palestinos, por lo cual están perseguidos diariamente y es como un goteo que dorada la piedra que trata de que esa gente se vaya a otros lugares, diciendo históricamente que tenían otros 22 países para irse a esos países, y esa lógica se mantuvo a pesar de los cambios o no de gobierno, y el punto es que los palestinos, pese a esas cuestiones, tratan de resistir en su tierra, muchos pacíficamente, como decían ahí, muchos no quieren este tipo de enfrentamientos. El punto es que el bombardeo masivo que se está haciendo ahora, porque se demoró mucho una entrada por tierra, que también hay una asimetría muy grande de poder tecnológico y de poder militar y de una preparación, porque si vemos la forma que entraron los de Hamas, que entraron con parapente con 2 motores, 2 personas, están al borde de la muerte esas personas que entran así. En cambio, los israelíes pasan con aviones caza, bombardean de noche, generando no solo lo que generan estos casi 6.000 muertos, sino que también generan el temor y que los chicos que nacen ahí ya viven con ese miedo, porque en estos últimos 15 años hubo por lo menos 5 incursiones por parte de Israel hacia Gaza, al mismo tiempo que en Jerusalén tratan de expulsarlos, y por lo que fue la última revuelta, y los palestinos están lamentablemente habituados a rebelarse mediante las intifadas y mediante diferentes rebeliones a este poder que trata de contenerlos y trata de no permitir una lógica donde convivan pacíficamente como se convivía antes de la creación del Estado de Israel, entre judíos, musulmanes, drusos, católicos, cristianos, y sin importar la religión ni nada, convivían normalmente. Y lo que cambió fue la inclusión de un Estado mediante la masacre de Deir Yassin en 1948, la expulsión a partir de después de la Nakba del 48 en 1967. Entonces la lógica es tratar de crear lo que ellos llamaron un Estado judío, que sería exclusivo y una etnocracia, no una democracia como se quiere decir, para un solo pueblo, donde no tienen lugar los palestinos, y esa lógica no puede continuar, y menos aún con lo que están haciendo ahora, que podría derivar en una guerra de grandes magnitudes si se involucran otros países. Que se involucren otros países. De hecho, eso también lo alertaba en esta oportunidad el secretario general de Naciones Unidas, que en algo, entre otras cosas, tenía razón, aunque se haya tardado tanto tiempo en decirlo, y es que son más de 55 años del pueblo palestino en la Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada, bueno, soportando todo tipo de oprobios por parte de, además, este Estado ocupante que es Israel. Martín, muchísimas gracias por ese análisis, por sus reflexiones. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia. Por genocidio es acusada la expresidenta de facto, Yanine Áñez, y otras 18 personas, entre ellos altos mandos militares y policiales. Es la decisión de la Fiscalía General por las masacres de Sacaba y Sencata, que en 2019, tras el golpe de Estado, cometió la fuerza pública contra manifestaciones en su contra. Les contamos al volver en Es Noticia.
En Noticia Bolivia, una esperada decisión judicial. El Ministerio Público presentó una acusación formal por genocidio contra la expresidenta de facto, Yanine Áñez, 3 exministros, varios exjefes militares y policiales por las masacres cometidas por las fuerzas del Estado contra manifestantes en Sencata y en Sacaba en medio del golpe de Estado y lo que se configuró después como este proceso golpista en el año 2019. Vamos a verlo. A 4 años de las masacres, se recuerdan las amenazas a la población civil, la profanación de cadáveres en Sencata y las órdenes de cercar ciudades, como algunas de las acusaciones que el Ministerio Público ha investigado. La Fiscalía ha solicitado una pena máxima sancionatoria de 30 años de privación de libertad. Yanine Áñez, exministros López, Murillo y Zamora, y alrededor de 30 excomandantes de las Fuerzas Armadas y la policía, son acusados por una violenta represión a manifestantes que provocó al menos 20 muertes y unos 200 heridos, y ha pedido una condena de 30 años de prisión en su contra. Familiares y sobrevivientes exigen que se incluyan a todos los firmantes del decreto genocida. Investigaciones han apuntado que dirigieron las participaciones de grupos especiales con armas de alto calibre. Nosotros hemos pedido que estén todos los ministros que han firmado el 4078. El fiscal, a los únicos que menciona son a López y a Murillo, a nadie más. Es decir, y nosotros también hemos pedido de que haya una coordinación. Operativos militares y policiales que se llevaron a cabo en las localidades de Sencata y Sacaba terminaron con decenas de muertos y por lo menos con un centenar de heridos. En un contexto de fuerte polarización social, la interpretación sobre la violencia contra los manifestantes y el actuar de las fuerzas de seguridad desencadenó en la masacre de campesinos e indígenas. Toditos los pacientes que han llegado al consultorio vecinal Panorámica 2 son heridos de bala y la mayoría son jovencitos, adultos mayores, señoras. El gobierno de Áñez arrogó el decreto 4078, que establece libertad para ejercer el control de la seguridad con violencia sin tener responsabilidad penal, bajo la excusa de legítima defensa o estado de necesidad. Este decreto dio paso a operativos conjuntos entre las fuerzas de seguridad en Sacaba y Sencata, que derivaron en enfrentamientos y operaciones en contra de las protestas de campesinos e indígenas. Sencata y Sacaba resultaron ser el trauma colectivo desde que Yanine Áñez tomó posesión. Las calles se plagaron de protestas y represión por simpatizantes de movimientos políticos y sociales. Así recordamos los hechos, cómo se recibe por parte del país y en particular por familiares de las víctimas que han esperado durante 4 años una decisión de carácter judicial. Le preguntamos a nuestro compañero de labores en La Paz, Freddy Morales. Hola Freddy, adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Esta decisión de los fiscales era esperada en todo el país. Incluso entiendo por las propias personas que están acusadas en este momento, Tatiana, pero fundamentalmente por los familiares de las víctimas que han estado no solo a la espera, sino intentando durante estos 4 años, Tatiana, intentando ser parte del proceso. Debemos señalar, por ejemplo, que el proceso se encuentra en reserva, en situación de reserva, declarada por el juzgado a requerimiento de los fiscales, debido, según los fiscales, al proceso de investigación que aún continúa en curso. Se espera que una vez que se ha conocido ya este planteamiento de juicio con una demanda contra la señora Yanine Áñez, la expresidenta de facto, y varios de sus colaboradores, los fiscales y el juez determinen anular esta reserva, de modo que tanto la parte acusada como los familiares de las víctimas puedan acceder a la información que durante estos 4 años se ha ido acumulando en el proceso de investigación. De modo que los familiares están muy esperanzados de que esta situación pueda dar lugar al inicio del proceso, que viene hacia adelante procedimentalmente en los estrados judiciales. Tienen un plazo de 10 días los abogados de la señora Áñez, son 3 los abogados defensores de la señora Áñez, tienen 10 días para hacer conocer las impugnaciones a la demanda del grupo de fiscales. Una vez conocidas estas impugnaciones, el juez se tomará por lo menos un mes, según se nos ha explicado, para definir y responder a estas impugnaciones. Pasado este periodo, ya estamos hablando del mes de diciembre, para mediados del mes de diciembre o para enero del próximo año, Tatiana, el juez podría convocar a las primeras sesiones para iniciar el proceso en juicio oral.
Este juicio oral, Tatiana, podría demorar entre 2 y 4 años, según las opiniones más conservadoras que hemos podido obtener en los estrados judiciales y de entendidos en esta materia. De modo que queda todavía mucho por delante. Los familiares de las víctimas están esperanzadas en que se incluya a por lo menos otros 11 ministros de la señora Áñez que suscribieron este decreto que fue calificado como de la muerte, el 4078. Recordemos que solo 3 de los ministros de la señora Áñez en este momento están incluidos en el proceso. Sin embargo, los familiares de las víctimas dicen que todos quienes firmaron este decreto, que eximía de responsabilidad a militares y policías en lo que el gobierno en ese momento denominó el restablecimiento del orden, eximía de toda responsabilidad a militares y policías en el restablecimiento del orden, ese decreto que ahora es cuestionado y que es pieza fundamental, Tatiana, de este proceso. Hay un dato importante que quiero compartir contigo, Tatiana, y con la audiencia de Telesur. Resulta que en otro proceso, Tatiana, el proceso denominado Golpe de Estado 1, hasta el momento 4 militares del alto mando militar de entonces, de noviembre de 2019, 4 de esos militares han solicitado someterse a juicio abreviado para beneficiarse de una sentencia de apenas 2 años de prisión. Estos 4 militares, insisto, miembros del alto mando militar de entonces que sugirió la renuncia del presidente Evo Morales, se encuentran detenidos. Uno de estos 4 militares es el señor Gustavo Arce, ex jefe de Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Armadas. Este ex comandante ha solicitado someterse a juicio abreviado y en su solicitud al juzgado y a los fiscales revela que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en ese momento el general William Calimán, se reunió en privado con un emisario del dirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Voy a leer esta parte de la declaración voluntaria que hace este militar para reducir su pena. Dice: los hechos a reconocer es el no cumplimiento del artículo 206 de la Constitución Política del Estado y el Código Penal, es decir, el no haber denunciado en calidad de funcionario público los hechos suscitados en fecha 10 de noviembre de 2019, respecto a la reunión sostenida por Luis Fernando López Julio con el comandante de las Fuerzas Armadas, William Carlos Calimán Romero, en instalaciones del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, piso 6, ubicado entre las calles 9 y 10 de la zona de Obrajes, para de forma posterior sugerir la renuncia del entonces presidente en ejercicio, Evo Morales Ayma. Este es un elemento fundamental, Tatiana, porque viene a reconfirmar la cantidad de indicios y de hechos que señalan que efectivamente en Bolivia en 2019, en el mes de noviembre, se produjo un golpe de Estado. Este señor que se reunió con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Luis Fernando López Julio, fue citado por Luis Fernando Camacho, el dirigente cívico de Santa Cruz, como su contacto con los militares. Recordemos que Luis Fernando Camacho, dirigente cívico, que fue quien dirigió lo principal del golpe de Estado contra Evo Morales, ha revelado, luego precisamente de que renunciara Evo Morales, ha revelado que por una parte su padre, un empresario privado, arreglaba con los policías y por otra parte este señor Fernando López arreglaba con los militares. Fernando López luego fue ministro de Defensa de la señora Yanine Áñez durante el año de gobierno que estuvo en funciones la señora Áñez. Tatiana. Muchísimas gracias, Freddy. Completísima toda esta información que nos entregas, y esto último es una evidencia más de todo lo que sucedió en este proceso, desde el golpe de Estado, bueno, previamente, y luego este gobierno de facto, esa noche oscura para el país que por fortuna ya se superó, pero es tan importante este proceso judicial, sobre todo para las familias de las víctimas, extremadamente importante. Freddy, gracias, muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.